Bueno, hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a otro encuentro de Desorientados leyendo filosofía. Bueno, acá estaba repasando un poco lo que habíamos visto la vez pasada. Estábamos viendo los males, el cambio que había hecho en el ser humano, el desarrollo de la metalurgia y de la agricultura, ¿no? Habíamos visto que ese desarrollo había provocado un desequilibrio en el ser humano y había empezado a abrir la brecha entre los mismos, ¿no? Había empezado eh, a marcar la desigualdad entre los hombres, ¿sí? O entre los seres humanos. Hasta el momento los seres humanos estaban en un estado de igualdad, podríamos decir, y a partir del desarrollo de estas dos técnicas, podríamos decir, el ser humano empezó a hacerse desigual, ¿sí? Porque empezaron a ser desiguales los desempeños, empezaron a ser desiguales los bienes que podía adquirir uno y otro. Y ahora lo que iba a empezar a hacer Rousseau era salir de esa explicación constante que viene haciendo el hombre en estado de naturaleza y se va a preocupar por entender cómo es que se desarrollan estas facultades y cuáles son las consecuencias que tienen. Hola, buenos días, Isaac, Carmen, ahí estoy viendo recién los saludos. Ahí Isaac que respondió la encuesta, sí, muy bien. Estaba bastante peleada esa encuesta, de si había que intervenir o no en la economía. No sé, quería ver qué es lo que pensaba la gente. Bueno, está bastante peleada la cosa. Hasta donde había visto la última vez, estaban 50-50. Pero bueno, sigamos con lo que nos compete. Y cada tanto voy a ir sacando de esas encuestas que están buenas, no sé, para conocer cómo es que piensan las personas y cuáles son los intereses también. Me sirve para pensar y para prever los futuros talleres de filosofía. Estoy viendo a ver si meto algún pensador liberal, porque hay mucha tendencia hacia ese tipo de pensamientos, así que estaría bueno leer algún autor liberal. Tendría que buscar. Por ahí Adam Smith. No sé, lo estoy pensando. Pero para eso me sirven esas encuestas, para ver más o menos para dónde van los intereses. Ahí Carmen me dice dónde salen las encuestas. Y en todas las redes salen. Todas las redes que tengo aparecen las encuestas, en las publicaciones. Acá en TikTok hay... Me deja hacer encuestas cortas TikTok, o sea, respuestas muy... sí, así, muy cortas, por eso pongo por sí o por no. Después hay otras redes sociales que te dejan hacer encuestas un poco más extensas, como Facebook, ponele, o, o YouTube también. Ahí hay encuestas un poco más complejas. Pero sí, TikTok e Instagram me dejan dar muy pocas opciones eh, y preguntas cortas. Tiene que ser bastante simple la cosa. Pero bueno, depende de la red en la que te muevas. Por ahora mi punto fuerte es TikTok. Por lo menos es el que más seguidores tengo, ¿no? Así que uso las encuestas de acá. Bueno, vamos a empezar. Estamos en la página 68 del PDF y del libro físico vendría a ser la 111. Así que vamos a arrancar. Bien. He aquí, dice, entonces, todas nuestras facultades están desarrolladas. La memoria y la imaginación en juego, el amor propio interesado, la razón activa y el espíritu casi al término de la perfección de la que es capaz. ¿Sí? Acá
en esta parte lo que hace es partir el discurso y empezar de nuevo. Dice esto mismo, ¿no? Bueno, imaginemos que ya estamos avanzados en el desarrollo del ser humano, ya todas las facultades están desarrolladas, la memoria, la imaginación. ¿Se acuerdan antes que el hombre en estado de naturaleza, mucho la memoria y la imaginación no jugaban papeles? El amor propio interesado, ¿sí? Se ha desarrollado este amor propio interesado. Eh, Se ha callado un poco esta sensación de aborrecer el sufrimiento ajeno. Nunca me sale la palabra. Siempre me sale empatía, no sé, pero Rousseau usa otra. Ya me voy a acordar. Ya lo voy a leer seguramente. Pero bueno, acá lo que está desarrollado más que nada es el amor propio. ¿Sí? Le agrega el mote de interesado. Amor propio interesado. La razón activa. ¿Sí? La razón, algo también que antes no estaba muy desarrollado en el ser humano. Ahora, bueno, pegamos un salto, dice Rousseau. O nos propone pegar ese salto y dice, bueno, pensemos ya a este ser humano más formado, más parecido al ser humano actual, ¿no? Y vamos a empezar a ver cómo es que inicia una sociedad civil, podríamos decir, porque hasta este momento no tenemos una sociedad civil. Todavía no llegamos a ese punto. Está el desarrollo de la metalurgia, está el desarrollo de la agricultura, hay un principio de propiedad privada, ¿sí? Vean que para Rousseau la propiedad privada existe antes de la constitución del Estado. Esto no es un común entre los filósofos políticos. Generalmente los filósofos políticos, no sé si decir generalmente, pero hay muchos filósofos políticos, varios, que creen que la propiedad privada surge con la conformación del Estado. ¿Sí? Eso que surgen, como se dice, simultáneamente, ¿no? O sea, desde que se constituye el Estado civil, a partir de ahí empieza a darse la propiedad privada, o a partir de ahí está legislada la propiedad privada. Bueno, Rousseau cree que sí, a partir de la sociedad civil está legislada la propiedad privada, pero que antes hay una idea de propiedad privada y hay una legislación, pero esa legislación es natural, ¿sí? La propiedad privada está, pero está basada en leyes naturales. Es decir, la ley, podríamos decir, del primer ocupante, del más fuerte, del que trabaja la tierra, como habíamos visto la vez pasada, pero no son muy respetadas, ¿no? Están en constante peligro de perderse esas propiedades. No está legalizada como en un estado civil. No está penado por la ley sacarle la propiedad a otro, ¿no? Es un estado más primitivo de la propiedad, que se basa en la venganza, habíamos visto. O sea, cómo defendemos la propiedad privada o la propiedad en este estado, en este segundo estado de naturaleza, bueno, mediante la fuerza, vengándonos, etcétera. O sea, si hay un freno a sacarle las cosas al otro, es porque el otro se va a vengar. O porque el otro me va a venir a agredir, de alguna manera se va a defender. Entonces ahí analizo yo si vale la pena sacarle las cosas al otro o preferiblemente conseguírmelas yo por otro lado. Hasta cierto punto, dice Rousseau, bueno, estábamos en esa actitud de que me costaba menos conseguírmelo en otro lado que ponerme a pelear con otro ser humano. Por eso era bastante pacífica la situación. Pero el desarrollo de la agricultura y de la metalurgia lo que hizo es abrir esta brecha entre seres humanos y fabricar de algún modo nuevas necesidades. Y ahora sí, los seres humanos tienen bastante que perder. Así que acuden un poco más seguido a la agresión hacia otros seres humanos, ¿no? Porque hay algunos que están acumulando mucha producción, muchos bienes. Entonces ahí sí, a veces vale la pena ponerse en peligro y tomarse el trabajo de sacarle las cosas a la persona que está acumulando, ¿no? Perdón, voy a estar un rato sonándome.
Está haciendo frío, calor, calor, frío. Bueno, sigo leyendo porque no leí nada. Bueno, estamos en una situación en que el ser humano alcanza ya casi la perfección de la que es capaz, dice Rousseau. Entonces vamos a ver que está hablando de un ser humano muy similar al actual. He aquí todas las cualidades naturales puestas en acción, el rango y la suerte de cada hombre establecidos, no solamente respecto de la cantidad de bienes y el poder de servir o de dañar, sino respecto del espíritu, la belleza, la fuerza o la destreza, respecto del mérito o los talentos, y siendo esas cualidades las únicas que podían atraer la consideración de los demás, pronto fue imperioso tenerlas o simularlas. Si habíamos empezado a ver esto, este momento en el que el ser humano se empieza a comparar con los otros, ¿no? Y ahí surgen las nociones de belleza, de fuerza, de destreza, de mérito, ¿no? Ahí cuando empiezan a compararse los seres humanos en medio de sus tareas, en sus trabajos, podríamos decir. Ahí empezaron a surgir todos estos conceptos que antes no tendrían sentido para el ser humano natural, pero ahora sí empiezan a tener mucho sentido. Y cada ser humano, dice Rousseau, si no las tiene estas cualidades, va a tratar de mostrar que las tiene, o las va a simular, ¿sí? Si no tengo muchos bienes, o no tengo mucho... Sí, dinero en este momento no se puede hablar. Si no tengo muchos bienes, me va a ser muy útil simular que los tengo, ¿sí? Podemos hacer una lectura de la situación actual de nosotros mismos, y a veces pasa estas cosas en la sociedad, que la gente busca aparentar más de lo que es, busca aparentar que tiene más de lo que tiene, que es más inteligente de lo que es, que tiene más talento del que tiene. O sea, simular es efectivo porque nos coloca o nos da un cierto estatus en la sociedad. Y nos está mostrando esto Rousseau. O sea, son tan consideradas estas cualidades, el talento, el mérito, la destreza, la fuerza, que se empezó a hacer muy necesario tenerlas, estas cualidades, y si no las puedo tener, bueno, simular que las tengo. A ver, tengo un comentario de Isaac. Para mucha gente sí, un amigo de redes de mercadeo me decía que de todas maneras tiene que aparentar. Sí, se corre mucho también en el ambiente sí, ejecutivo, en el marketing. Exacto. Dice, porque de lo contrario no conseguía seguidores o socios. Sí, claro, es así. O sea, es más, yo fui a estudiar, tengo un pasado en facultades privadas, en universidades privadas, destinadas, ¿no?, a los negocios. Tuve mi pasado oscuro ahí entregado al capitalismo. Y te enseñan esas cosas, que primero tenés que aparentar, ¿no? Para meterte en el ámbito y que te acepten, tenés que aparentar que tenés plata, que tenés poder, que tenés inteligencia. No hace falta tener esas cosas, así te lo enseñan, ¿no? Primero hay que aparentarlo y después, de alguna manera, vas a terminar siéndolo. O por lo menos eso te recomiendan, ¿no? Como lo que está diciendo Isaac. O sea, hay que aparentar que tenemos muchos seguidores, que somos muy populares. Y si aparentamos mucho, bueno, por ahí en algún momento llegamos a hacerlo, de tanto aparentarlo, ¿no? La gente se lo empieza a creer, aparentemente. Acá dice, la gente tenía que ver un carro de alta gama o no sometía el negocio. Sí, pasa mucho, exacto. Sí. Por eso te dicen, hay primero que parecerlo por ahí. Sí, andás con un auto muy caro, solamente para aparentar, ¿no? No tenés cómo ponerle nafta, le ponen tanque, acá pasa en Argentina, ¿no? Se compran autos carísimos y le ponen el tanque de GNC para gastar menos combustible, ¿no? Se ahorran en combustible y el auto sale una fortuna. Por eso mismo, porque es muy útil en esta sociedad actual, tristemente, ¿no? Aparentar algo que uno no es.
Eh, y Rousseau lo va a tomar en ese sentido también. Es triste lo que está pasando con el ser humano. Es triste y es producto de esta desigualdad que se está abriendo entre los seres humanos. Esta desigualdad hace que los que están menos beneficiados de esta desigualdad quieran aparentar que son la otra parte. Y en algún momento lo va a dividir entre pobres y ricos, ¿no? El pobre va a querer aparentar ser rico, constantemente. Y por eso esta especie de adoración a la gente que tiene dinero, ¿no? Perdón que se me había ido un comentario, Carmen. Por suerte te fuiste a la universidad pública. Sí, sí, sí. Me fui a la universidad pública, a la Universidad de Buenos Aires. Supongo que se conoce mucho. Sí, me terminé pasando a ese. Y me terminé pasando de carrera también, ¿no? Salí del mundo de los negocios y me fui al mundo intelectual de la pobreza, donde se tiene que aparentar menos. No sé si se tiene que aparentar menos en el mundo intelectual. También, de algún modo, nos hacemos los intelectuales, ¿no? Y después en algún momento llegás a hacerlo cuando te creen muchas personas. Hay una idea eh, de que si podés convencer a muchas personas de que sos algo, te terminás convirtiendo, ¿no? Es una teoría bastante buena, no sé, medio compleja, pero sí. Eh, Parece ser efectiva. O sea, si convencemos a muchas personas de que algo es de determinada manera, termina implantándose esa idea. Estoy estudiando un poco de filosofía del lenguaje y es un fenómeno que se da entre los seres humanos. Si yo digo, no sé, constantemente que esta pared no es blanca, sino que es verde, bueno, voy a... Y puedo convencer a muchas personas, bueno, voy a terminar implantando que esta pared es de color verde, por más que no lo sea. Porque voy a convencer a tantas personas que vamos a cambiar la convención de algún modo de lo que es el color de esta pared. Y la voy a terminar convirtiendo en una pared verde, por convención podríamos decir, ¿no? Por acuerdo común de muchas personas. Pareciera que la verdad, en algún punto, dependería del acuerdo de muchas personas. Depende un poco del mundo, sí, pero un poco más del acuerdo de muchas personas. O por ahí en igual medida. Y eso viene esta cuestión de aparentar ser algo que no se es. Si podemos convencer a muchas personas de que somos algo, al final eso se va a terminar convirtiendo en una verdad, ¿no? Sí, podemos convencer a muchas. Me estoy salteando comentarios. No estoy leyendo nada, pero bueno, no sé. Dice, en la universidad también había discriminación, pero era intelectual. Claro, sí, 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 por eso. Eh, También tenés que aparentar en la universidad. Tanto en la pública, en cualquiera, ¿no? En la sociedad, generalmente, tenemos que aparentar cosas que no somos. Triste, un poco triste. No sé. Isaac, otro comentario. Yo también estudié en una pública. San Marcos es el microcosmos de Perú. Ah, bueno. Sí, no sé si la UBA es el microcosmos de Buenos Aires, de Argentina. No estoy seguro. Ese es un lugar muy especial. Es... No sé, lo tendría que pensar. Yo creo que la Argentina es más de derecha que la Universidad de Buenos Aires. Aunque no estoy tan seguro. Tendría que pensarlo mucho. Bien, no hay más comentarios. Sigo entonces. Bueno, una parte muy interesante esta del texto. Una oración, pero Rousseau hace pensar con esta oración, ¿no? Más que nada con esta cuestión de empezar a simular tener ciertas facultades o ciertas cualidades. Esto despierta mucho el pensamiento.
Lo vuelvo a leer. A ver. Nombra las cualidades, ¿no? La belleza, la fuerza o la destreza. La belleza también puede ser simulada, ¿no? Actualmente. O sea, con mucho maquillaje nos podemos hacer bellos de mentira, ¿no? O con los filtros de las aplicaciones. Otra cosa que nosotros tenemos para simular ser algo que no somos. Sí, yo acá estoy simulando que tengo la piel un poco más tersa de lo que realmente la tengo. En realidad tengo más ojeras de lo que muestra este video, ¿no? Pero es una especie de simulación obligada. Yo la verdad no decidí mostrarme así. Pero TikTok me modifica, me hace más atractivo aparentemente. Si podían que no, si pensaban que no podía ser más atractivo, bueno, en este video me veo más atractivo que naturalmente. Por más que me esté sonando la nariz, en realidad tengo una nariz más roja que lo que muestra el video. Pero estamos en una sociedad de la simulación, ¿no? No importa cómo nos veamos realmente, sino que mientras salgamos en las redes bellos y presentables, está todo bien. Después cuando nos vemos en persona no nos reconocemos, ¿no? Me imagino que debe pasar, no soy habitué del Tinder, ponele, pero suele pasar mucho eso, me imagino. Que se van a encontrar con una persona y no es como figuraba en Tinder, ¿no? Hay muchos engaños ahí. Y podríamos decir que esta sociedad que nos está mostrando Rousseau, la sociedad que está entrando al estado civil, bueno, ya antes de ser un estado civil ya había empezado a ser una sociedad del engaño, una sociedad de ponerse máscaras y simular algo que no somos. Vamos a ver comentarios. Isaac, el TikTok ya tiene el filtro incorporado, es decir, obligatorio. Claro, por eso, sí, tengo los labios más con más color que en persona, ¿no? Sí, hay un filtro obligatorio que nos hace más bellos. No sé por qué pasa eso. Se ve que somos demasiado feos naturalmente. Y TikTok te hace ver un poco mejor. Por eso también me gusta hacer videos en TikTok, ¿no? Me veo un poco mejor que de costumbre. Más despierto. Yo recién me levanto, sí, tengo ojeras, todo, pero TikTok me hace la magia. No digo que estoy en contra de eso, pero me está mostrando algo que es mentira. La civilización del espectáculo, como lo señaló Vargas Llosa, sí, exacto. Sí. O sea, es todo una gran simulación. Ahí Carmen, mi suegra, tirándome flores. Gracias, Carmen. Pero bueno, es como si lo dijera una madre. Sabemos que no son objetivos ustedes, objetivas. Nunca hay que creerle a la madre o a la abuela cuando nos dice que somos bellos, ¿no? Bueno, sigo. Voy a seguir leyendo porque me estoy trabando demasiado. Pero estoy demasiado charlatán. Ayer también fui a la facultad y se ve que me desperté charlatán esta semana. Sigo. Fue necesario para su propio beneficio del ser humano mostrarse diferente de lo que en efecto era. Como hoy en día estamos viendo, ¿no? Se hace necesario mostrarnos distintos, mostrarnos mejores, se podría decir. Ser y parecer llegaron a ser dos cosas en un todo diferentes. Y de esta distinción surgieron el imponente fasto, la astucia engañosa y todos los vicios que constituyen su cortejo. Entonces empezamos a desarrollar esta astucia, el engaño, ¿no? El engaño de la apariencia. Por otra parte, antes libre e independiente, ¿sí? Leo un poco más, antes de comentar porque me trabo un poco. Por otra parte, entonces, el hombre, el ser humano, antes libre e independiente, ahora vemos al hombre atado, ¿sí? Atado, por así decir, por una cantidad de nuevas necesidades a la naturaleza entera y sobre todo a sus semejantes,
de quienes llega a ser de alguna manera esclavo, aun cuando llegue a ser su amo. ¿Sí? También otra parte importantísima de este discurso. Entonces, el ser humano en estado de naturaleza antes era libre e independiente y ahora lo vemos atado por todos lados. Por un lado estamos atados a las necesidades que nos fabricamos. ¿Sí? Ya vimos que todo este desarrollo en el ser humano se hizo que nos fabriquemos necesidades que en realidad no son necesarias. Por ese lado nos atamos a la naturaleza entera, ¿no? Y también nos atamos con este juego de consideraciones y de simulaciones y de relaciones que se entablan entre los seres humanos, nos atamos a otros seres humanos. Por más que sean nuestros esclavos, ¿no? Los seres humanos que son nuestros esclavos también me tienen atado. ¿Por qué me tienen atado? Y bueno, porque yo los preciso a estos esclavos para poder seguir llevando la vida que llevo. Entonces hasta el mismo amo, la persona rica, está atada de pies y manos a esta sociedad. Obviamente que la pasa peor el esclavo, ¿no? El rico está atado, pero contento, lleno de cosas. Pero sin embargo está atado también. Está constantemente con temor de perder lo que tiene. Y más en este estado donde no hay leyes, ¿no? Ahora vamos a ver que este miedo a perder lo que uno tiene, lo que el rico tiene, nos va a llevar a la sociedad civil. Pero no me quiero adelantar mucho. Entonces, cuando somos ricos, necesitamos sus servicios. Los servicios de nuestro prójimo, ¿no? De las otras personas, se está diciendo. Cuando somos pobres, necesitamos la ayuda de los demás. Y si estamos en el medio, no nos pone en condición de prescindir de ellos. Así que si estamos en el medio, la clase media depende tanto del rico como del pobre, ¿no? El pobre depende de la clase media de los ricos dependen de la clase media de los pobres, o sea, estamos todos atados entre todos, de algún modo. Aunque haya personas que la pasan mejor que otras. Sin embargo, estamos todos atados. Hasta los poderosos están atados, porque sin los pobres no serían nada, ¿no? Los poderosos son poderosos gracias a que tienen sometidos a un montón de pobres. O de gente que no es tan poderosa como ellos. Es preciso entonces que busque de continuo interesarlos por su propia suerte y hacerles encontrar, en realidad o en apariencia, eso ya no importa, ¿no? La realidad o la apariencia, un beneficio en trabajar para él. Sí, acá está hablando del rico. Perdón, voy a desactivar las notificaciones porque se escuchan. Entonces es preciso entonces que el rico, acá está hablando del rico, que busque de continuo interesarlos, los tiene que interesar para su propia suerte, a las demás personas, y hacerles encontrar en realidad o en apariencia un beneficio en trabajar para él. Entonces el rico lo que tiene que hacer es convencer al pobre de que se está beneficiando cuando trabaja para él. Otra vez, un juego de apariencias, ¿no? Hay que mostrarle un juego de espejos al pobre para convencerlo de que trabajar para el rico lo beneficia. Y eso pasa actualmente también, ¿no? También es muy útil este mecanismo por el cual se convence al pobre de que si se esfuerza mucho puede llegar a ser como el rico. No, aunque esa puerta esté cerrada por completo. Pero es muy beneficioso eso, porque el pobre se esfuerza más en su trabajo y produce más para el rico. Entonces, instalar esa ilusión de que podemos ascender en la escala social, lo hace más trabajoso al pobre. ¿Sí? Lo hace más explotable, podríamos decir. Por eso salen tantas películas
dando esta ilusión de que si le gustamos o le agradamos a algún rico, podemos ser exitosos también, ¿no? Me hace acordar a la película esta, no me acuerdo el nombre, de Will Smith, ¿sí? Que empieza siendo una persona pobre, pero se esfuerza casi hasta la muerte en simpatizarle a una persona rica, y cuando se gana su simpatía, él también se hace adinerado, ¿no? Entonces se instala, creo que se llamaba Sueños de Libertad o algo así. Como si lo hiciera libre eso, ¿no? Agradarle a un rico para poder tener dinero. Y de algún modo instalan esa... En busca de la felicidad, gracias Isaac. Sí, esa película nefasta, nefasta para cualquier ser humano. Eh, nos da la ilusión, o le da la ilusión a la mayoría, de que la salvación está ahí, en gustarle o en agradarle a algún rico, ¿no? Por eso me parece nefasto. Al rico no le importa nada, al pobre. Esa puerta está cerrada por completo, ¿no? Ningún pobre, por más que le agrade a un rico, va a estar a su altura. A lo sumo le podrá lavar el auto o alguna de esas cosas, me imagino. No la he visto, dice Isaac, pero siempre la ponen como ejemplo de ascenso social. Sí, sí, que es clásico. Sí, está muy explícito todo. Sí. Recomiendo verla, ¿no? Con ojo crítico, pero véanla. A mí me da un poco de impotencia todo el discurso que se muestra ahí, pero está bueno mirarla para entender un poco. Este discurso que está, si lo viera Rousseau, diría está destinado a convencer a los pobres de esto, de que tienen la oportunidad. Como ponerle la zanahoria adelante, ¿no? Con el palito, como pasaba en las caricaturas antiguas, para que siga corriendo, para que siga trabajando para mí, ¿no? Para que produzca más. Que se convenza o que piense que si me agrada demasiado o si trabaja demasiado, puede llegar al lugar del rico. Pero en realidad no. Es una cruel mentira, ¿no? No hay manera de que llegues. Y menos si estás todo el día trabajando, ¿no? No tenés tiempo para formarte ni nada. Te vas a quedar ahí produciendo como un delincuente, no, como un esclavo, ¿no? Teniendo lo suficiente para sobrevivir y nada más. Imposible ascender trabajando 12 horas por día, o más, como suele pasar en la industria actual. Sigamos. Otra vez, es preciso entonces que busque de continuo interesarlos por su propia suerte y hacerles encontrar, en realidad, una apariencia, un beneficio en trabajar para él. Lo cual lo vuelve falso y artificioso con unos, imperioso y duro con otros, y lo pone en la circunstancia de abusar de todos aquellos a quienes necesita. Cuando no puede lograr que le tengan miedo y no encuentran ningún interés en servirlos inútilmente. Sí, acá están todos los esfuerzos del rico por convencer al pobre de que es beneficioso que trabajen para él. Porque el rico, si no tiene trabajadores, no tiene hombres sometidos, no es nada, ¿sí? Entonces, como no los puede someter por la fuerza, porque tiene que someter a muchas personas y es mucho trabajo, y empieza a usar la astucia, ¿no? Para convencer al resto de las personas que es beneficioso que trabajen para él. Y es beneficioso que le den parte de su producción para que se haga rico. Otra cosa que después va a ver Marx, ¿no? Con la cuestión de la plusvalía. O sea, lo que le da valor a las cosas, como habíamos visto, es el trabajo humano, ninguna otra cosa. Y cuando hay alguien, un rico por ejemplo, que se aprovecha del trabajo de otro, bueno, ¿la plata de dónde la saca? Bueno, del trabajo humano del que se está aprovechando, ¿no? Es decir, cuando alguien se hace rico en trabajo humano. No por trabajar, sino porque otros trabajan para él. No digo que no trabaje, es un trabajo mantener sometidas un montón de personas, ¿no? Un trabajo bastante cruel, inhumano, pero un trabajo al fin.
Ese es el trabajo del empresario que nos está marcando Rousseau, ¿no? Un empresario que busca aprovecharse del otro. No sé si existen de otro tipo. Seguramente, por ahí sí. Hay empresarios benévolos. No conozco ninguno todavía. A ver. Tengo la gata que se me quiere subir encima a toda costa. Ahí Isaac dice, ese dilema es algo triste. Significa que si uno quiere ser rico, tiene que hacerlo del rico. Claro, tiene que ser un experto en el engaño, en el discurso convincente, en la mentira, ¿no? Es decir, poner a trabajar a los necesitados. Sin embargo, no todos los pobres están capacitados para hacer dinero. Sí. En realidad sí, si el dinero es producto del trabajo, pero sí, en realidad, como estamos viendo, el dinero verdadero no es producto del trabajo, es producto del engaño. Así que sí, podríamos decir. Lo dice Kiyosaki, no lo leí nunca. Aplastar para no ser aplastado. Sí, puede ser, no sé si es para no ser aplastado. Porque como estuvimos viendo, no había tanto peligro de ser aplastado. Bueno, no sé, lo tendría que pensar. Carmen, tal vez esto se vaya modificando con la aparición de los robots. No sé, no estoy seguro. Hay una teoría, no creo mucho en esa teoría, de que los robots van a reemplazar el trabajo humano. Estuve estudiando un poco el tema y parece que no, los robots no podrían reemplazar al trabajo humano. Habría que, no sé, habría que analizarlo bien. Pero lo que hace es que el trabajo humano cambie de rumbo, no es que lo elimina. Lo que sí podría eliminar, no sé, es el trabajo del obrero. Lo que busca la robótica, de algún modo, es cambiar el rubro de los trabajadores, hacerlos más especializados. No sé, está el ejemplo de las cabinas de peaje, por ejemplo. Sé que pusieron cabinas de peaje automáticas y dicen no, le quitaron un trabajo a un montón de personas. Y en realidad no pasó eso. O sea, detrás de las barreras automáticas hay un montón de gente trabajando porque se rompen, porque hay que programarlas. Lo que se hace es especializar un sector de la industria que se está traspasando todo al sector informático. Para ese lado, por eso hay mucha demanda del sector informático, de la programación, de la electrónica. Sí, se está migrando el trabajo obrero para ese lado. Hay una industria que está creciendo, que es la industria informática. O sea que está buscando seres humanos más capacitados. Está modificando el área de capacitación. O sea, por cada robot que reemplaza a un ser humano, hay 200 seres humanos que están trabajando para ese robot, ¿no? Para mantenerlo, para programarlo, etc. Así que no sé si es tan verdadera esa cuestión de los que dicen que los robots van a reemplazar a los seres humanos y nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Me parece que va por otro lado, que es una transformación del trabajo. Una transformación en un trabajo un poco más especializado. O sea, ahora requieren formación. A ver, más comentarios. Isaac dice, totalmente, con los robots es probable que todos tengamos sueldo universal. Bueno, sí. En realidad el sueldo universal, sí, el sueldo universal ideal sería cero, ¿no? Para el que nos paga los sueldos. Le gustaría que trabajemos gratis. Así, sí, el sueldo universal el más bajo posible. Porque se reemplazará el 80% del trabajo humano y los ricos tendrán que pagar esos sueldos, porque de lo contrario se les cae todo. Sueldo simplemente por existir. Sí, ese es el ideal empresario, ¿no? Pagarnos solamente lo que nos alcance para vivir. Pasa que está cada vez más caro vivir, así que no sé si les conviene tanto. Por lo menos acá en Argentina está cada vez más caro vivir.
Así que hasta los empresarios se están perjudicando por todo esto. Pero por la automatización del trabajo no creo que haya un reemplazo del trabajo humano. Creo que no es posible, y menos con estas teorías, ¿no? Que dicen que lo único que le da valor a las cosas es el trabajo humano. El trabajo de una máquina no es más que trabajo humano automatizado, ¿no? Porque a donde voy es que la máquina tiene que ser construida y necesita más personas construir una máquina que construir lo que construye esa máquina. Por ahí yo hago una máquina que ajusta una tuerca, ¿sí? Que antes lo hacían dos tipos, dos personas, dos trabajadores ajustaban la tuerca que ahora ajusta la máquina. Dos trabajadores de 12 horas en la fábrica, ¿no? Y ahora necesito más para construir la máquina que ajusta la tuerca. Entonces, es un ejemplo nada más. Pero para construir una máquina que ajuste una tuerca necesito 100 personas y necesito otras 20 para que estén programando y manteniendo la máquina. Así que en algún punto se multiplicaría el trabajo con la automatización de algunas tareas en una fábrica, por ejemplo. Esto fue analizado, pero bueno, no sé. El tema va a ser si en algún momento pasa lo que pasó en Terminator, ¿no? Que las máquinas empiezan a programar unas a otras y se empiezan a automantener unas a otras. Bueno, ahí pasaría algo distinto, ¿no? Ahí ya las máquinas se manejarían solas y no necesitarían a los seres humanos. Pero bueno, el futuro no... Por lo menos Terminator no lo muestra muy esperanzador. A ver, Isaac, no sé si has visto que la inteligencia artificial ha detectado enfermedades con mucha mayor precisión que varios doctores consultados. Sí, estuve viendo algo al respecto. Sí. Bueno, tiene acceso a información mucho más rápidamente la inteligencia artificial. Sí, puede ser. Hay que ver para dónde va todo esto. La verdad nadie tiene la posta de cómo va a ser resuelto. Pero de alguna manera estoy convencido que el trabajo humano es necesario. Cuando no sea necesario, bueno, va a cambiar radicalmente la sociedad, ¿no? No sé si para mejor o si para peor. Habrá que ver qué pasa. Pero sí, eso implica el reemplazo del trabajo humano por el trabajo de las máquinas. Si es que es posible eso, si llega a ser posible en algún momento, puede que sí. Bueno, la sociedad toda se vería modificada. Como decía Marx, ¿no? Cuando modificamos los medios de producción, o sea, la relación que establece el ser humano con los medios que utiliza para autoabastecerse, bueno, ahí sobre esa base está construida toda la superestructura social, ¿no? Si cambiamos esa relación, vamos a cambiar la sociedad por completo. Y no sé si estaría tan mal cambiar la sociedad por completo. Habría que ver para dónde va, ¿no? Esa sociedad que ya no necesita del trabajo humano. Por ahí está bueno. Porque si no necesitamos más trabajo humano, bueno, estaríamos autoabastecidos automáticamente. Nos dedicaríamos a otra cosa, no sé, al trabajo intelectual, como hacían los griegos. No tenían robots los griegos, pero tenían esclavos, ¿no? Sería un buen ejemplo para poder estudiar cuáles serían los efectos de la eliminación del trabajo humano. Creo que la sociedad sería un poco parecida a la griega, ¿no? Los griegos no tenían trabajo humano. Según ellos, ¿no? Los esclavos no eran humanos, eran máquinas. Tenemos un ejemplo en la historia de una sociedad que reemplazó el trabajo humano por máquinas. Y fue la sociedad griega. Fue el esplendor del desarrollo intelectual, etc. También el esplendor de las guerras. La gente, los ciudadanos, los que eran dueños de los esclavos,
no tenían mucho que hacer, así que entraban en guerras constantemente. Si vamos por ese lado, me parece que no va a estar bueno. Porque el ser humano, cuando no tiene que trabajar, o cuando está aburrido, hace cosas, o se empieza a preocupar por el poder, por cómo lo ven los demás, ¿no? Acá esto que está planteando Rousseau no termina bien. No lo había pensado eso. Bueno. Dice acá Isaac: pensé lo mismo, la gente al tener más tiempo se dedicaría a lo que le gusta de por sí, y probablemente sea donde tenga más talento. Sí, lo que es preocupante es qué es lo que le gusta a la gente, ¿no? Según acá Rousseau, a la gente que entra en un estado civil le gusta ser respetado y le gusta ser admirado, le gusta aparentar cosas que no son. No sé dónde terminaría eso. Habría que analizarlo. Pero me gustó este ejemplo de la sociedad griega como para analizar un futuro gobernado o donde los trabajadores fueran máquinas, ¿no? Podría ser un trabajo de investigación ese. Porque, pensándolo bien, existió una época donde los trabajadores no fueron humanos, sino que fueron máquinas. Bueno, sigo leyendo. Por último, dice: la voraz ambición, el afán de aumentar su fortuna relativa, no tanto por una verdadera necesidad, sino para ponerse encima de los demás. Sí, acá está este sector de seres humanos que va acumulando bienes y empieza a tener esta ambición voraz, ¿no? Que conocemos hoy en día. Esa ambición de tener más de lo que uno necesita. No porque necesite esas cosas, sino para ponerse por encima de los demás. Eso es lo que dice Rousseau. Para eso quiere aumentar la fortuna de las personas. Sí, alguien necesita tener 10.000 millones de dólares en el banco. Nadie necesita tanta plata. Creo que no alcanza una vida para gastar tanto dinero. Uy, me está atacando una gata. Lo importante es estar por encima de los demás. Ese es el interés que tienen estas personas, ¿no? Sentirse mejor consigo mismos y tener poder sobre otras personas. A ver, Isaac. Lo más paradójico es que si las máquinas administraran la Tierra, lo harían mejor que el humano, salvo que desarrollen inteligencia humana. Ahí serían egoístas y con ansia de poder. Y sí, puede ser. O sea, la idea es que las máquinas no sean muy parecidas a los seres humanos, sino cometerían los mismos errores, ¿no? Cuanto más se acercan a nosotros, peor para las máquinas. Y para nosotros también. Sí, estoy de acuerdo. Pero, no sé, podríamos analizar un experimento mental de ver que debe haber ya algún estudio acerca de eso. O podríamos leer alguno de esos estudios. Pero bueno, ya para simular cosas con la mente o para crear mundos teóricos lo tenemos a Rousseau, ¿no? Nos estamos entreteniendo bastante con esto. Y esto es lo que está bueno de leer estos libros, que nos abren un poco la cabeza, ¿no? ¿Quién va a pensar que un libro de Rousseau te va a hacer pensar sobre inteligencia artificial, sobre un futuro con trabajadores máquina, ¿no? Eso es lo que tiene de bueno la filosofía. Que por más que sean textos antiguos, ¿sí? Podemos hacer el traspaso, nos hace pensar nuestra actualidad. Eso es lo que tiene de bueno estudiar el pasado, ¿no? Hay quienes dicen, no, esos pensamientos de los antiguos ya fueron, están desactualizados. Sí, estarán desactualizados, pero los que lo actualizan somos nosotros a estos textos. Porque los estamos leyendo desde el punto de vista de nuestra época. Así que eso lo cambia todo. La interpretación del texto es lo que lo cambia. Lo hace
compatible con la realidad actual, por más que tenga 2500 años. Bueno, Rousseau es un poco más actual, ¿no? Pero bueno, aplica igual. Entonces, ponerse por encima de los demás inspira en todos los hombres una oscura inclinación a dañarse mutuamente. Una secreta envidia, tanto más peligrosa, cuanto que para lograr su cometido con mayor seguridad, toma a menudo la máscara de la benevolencia. Sí, o sea, parecer buenos cuando no lo somos también es muy útil, ¿no? Para moverse en este tipo de sociedad que se guía por el mérito, que se guía por la apariencia, por la belleza. Entonces, sí, la gente es muy peligrosa, hay envidias, pero se pone máscara de benevolencia, muy útil para una sociedad de ese estilo. A ver qué dicen por acá. Yo sí me creo más que los demás, soy una diva. Muy bien, está bien. Bien que sos consciente de que lo crees, ¿no? Estás diciendo que es una creencia, no una verdad. El que cree no sabe. Pero bueno, sí, creerse uno mismo que es más de lo que es, también es beneficioso en algún punto. Nos da confianza, ¿no? El tema es cuando esa confianza que ganamos se gana perjudicando a otros. Ahí está el problema. Cosas que nos den más confianza, ¿no? Está todo bien. Sí, es verdad, me dicen, papito lindo, ¿qué vas a querer en el mercado? Claro, bien, bien, bien. Bueno, sigo. Entonces, la máscara de benevolencia. En una palabra, por una parte, competencia y rivalidad. Por la otra, oposición de intereses. Y siempre el deseo oculto de sacar provecho a expensas del otro. Todos estos males son el efecto de la propiedad y el cortejo inseparable de la desigualdad naciente. Si entonces la propiedad es el origen de todos estos males. Si esto genera la ambición humana, la propiedad es el problema. Y esta propiedad está casada con la desigualdad, ¿no? Está en cortejo con la desigualdad. ¿Qué está diciendo? Nos está diciendo que la propiedad es el origen de la desigualdad. Se originan conjuntamente, ¿no? Entonces acá está el origen de todo el problema. Acá está el origen de la desigualdad entre los seres humanos. En la propiedad humana, en la propiedad. Desde el momento en que nos apropiamos de cosas que le pertenecen a todos. Estamos privando al resto de la humanidad de algo que le pertenece a todos. Esto despierta todos estos sentimientos de comparación, de rivalidad, de competencia, de sacar provecho de los demás. No, todo lo peor del ser humano sale desde el momento en que nace la propiedad entre ellos. Todo lo contrario a lo que decía Rousseau, ¿no? Thomas Hobbes, el que escribió el Leviatán. Decía que el hombre natural, habíamos visto, era malo por naturaleza y que la sociedad era un beneficio porque él los ponía bajo control para que no se maten unos a otros. Bueno, acá es otra la cuestión. Sigo leyendo un poco más. Me estoy colgando un poco. Antes de que se hubiesen inventado los signos representativos de las riquezas, acá está hablando del dinero, ¿no? Estas no podían ser mucho más que tierras y animales, los únicos bienes reales que los hombres puedan poseer. Si antes de que exista el dinero no podíamos tener muchas cosas, ¿no? Más que lo que podíamos sostener con las manos, me imagino. Acá lo que nos pone es, como ejemplo, las tierras y los animales. Eso era lo único que podrían ser considerados bienes, al no existir el dinero. Ya no se podía acumular tanto. Sí, el dinero vino a transformar la cosa y a ampliar muchísimo más la desigualdad entre los seres humanos. El dinero es otro gran mal y es un piedrazo en la cabeza de la humanidad, ¿no?
ahí sí se abrió la brecha del todo con la creación del dinero, porque hizo posible una acumulación mucho más voraz en términos de Rousseau, ¿no? Porque ahora podíamos acumular algo que no se desgastaba, no se desgasta, no se pudre. Son bienes que son eternos, podríamos decir. El dinero, el oro. A partir de la creación del dinero, el ser humano puede tener más todavía de lo que puede cuidar, de lo que puede sostener con las manos. Y ahora que está la virtualidad, bueno, mucho más se puede acumular sin que corra peligro el dinero. Esperen que se cumplió la hora. Ahí va. A ver, comentarios. Ahí estaba el de Papito Lindo. Isaac dice, sí, el cerebro se autoprograma. Yo cuando hablo de Argentina me sale el acento porteño inconscientemente. Puede ser, sí, tenemos un acento medio pegadizo. Pero sí, a mí también me pasa. Acá en Argentina también hay diferentes acentos. Y es un fenómeno bastante común. No sé, me voy a Córdoba, por ejemplo, que tienen como un cantito en el acento. Y a los 2 días ya empezás a hablar como los cordobeses. Es algo inconsciente, ¿sí? Te terminás acomodando, porque como todo el mundo habla así, te acomodás. Y terminás hablando en cordobés. El cordobés tiene un canto especial. Aguante taller. Mendoza también tiene su cantito. Y son contagiosos, sí. En Perú me imagino que también. No tengo mucho contacto con Perú o con peruanos. Pero sí, deben tener su forma particular de hablar. Bien, sigo. A ver si hay más comentarios. Sin embargo, sin ese excedente no hubiésemos tenido las comodidades actuales. Bueno, sí, hablando de comodidades, sí. Comodidades o necesidades innecesarias, ¿no? Diría Rousseau. O Platón también, desde Platón se viene hablando de estas comodidades como necesidades innecesarias. A mí se me pega el acento a las horas. El cordobés habla como selvático peruano. Ajá, mirá, no sabía esa. Es similar el acento. Mirá, lo voy a escuchar. Sí, por eso debemos compartir muchas cosas. Pero por lo menos yo particularmente no tengo muchos conocidos peruanos. Tengo conocidos chilenos, bolivianos, paraguayos, hasta brasileros. Pero peruanos creo que no conozco muchos. No, los conozco por TikTok. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad, me imagino. Ahora también venezolanos, colombianos, nos estamos abriendo al mundo. Por más que muchos lo quieran cerrar, ¿no? Yo creo que es algo que enriquece de algún modo. Bueno, sigo leyendo. Ahora bien, dice Rousseau, cuando las heredades se hubieron acrecentado en número y en extensión al punto de cubrir todo el suelo y los terrenos fueron todos continuos, los unos ya no pudieron agrandarse más que a expensas de los otros. Acá plantea también una cuestión que plantea también Platón en la República. Sí, no sé, estoy reconociendo mucho Platón, no sé si porque yo estoy muy influenciado por Platón o porque estudié mucho la República, o porque Rousseau leyó efectivamente la República y está trayendo cosas a colación y no lo está blanqueando, ¿no? No sé cuál de las dos alternativas está ocurriendo acá, pero el tema es que se retoma mucho lo que dice Platón. Y lo que está planteando es esto, va a haber un momento en que
los seres humanos van a ser tan extensos y tan poderosos, podríamos decir, tan numerosos, que va a llegar un momento en que las fronteras de los terrenos van a chocar con las fronteras del terreno del otro. Es lo que hoy pasa actualmente, ¿no? Ya no hay lugares que no tengan propietario, casi no hay. Creo que no hay ningún lugar que no tenga propietario en el planeta Tierra. Vos donde pones un pie, eso le pertenece a alguien. Bueno, hasta ese punto quiere llegar Rousseau, hasta ese punto está imaginando, ¿no? Cuando el terreno de uno empieza a chocar con el terreno del otro. Entonces, si yo me quiero agrandar, le tengo que sacar terreno al de al lado. Y ahí empiezan los problemas de terreno. Y los supernumerarios, dice, entonces los que más tienen, no los que más tienen, los supernumerarios, o sea, los que son mayoría, al contrario, los que menos tienen, que por debilidad o indolencia no habían podido adquirir pertenencia alguna, se volvieron pobres, sin haber perdido nada. ¿Cuál es la situación esta? Bueno, hubo un par de vivos que empezaron a extender su terreno más de lo que necesitaban, empezaron a extender la acumulación de bienes más de lo que necesitaba, y dejó a un sector supernumerario, o sea, a la gran mayoría de seres humanos, afuera del juego, ¿no? Y este gran número de seres humanos, a causa de esta acumulación desenfrenada de unos pocos, se volvió pobre sin haber perdido nada, dice Rousseau, porque no tenían nada y se hicieron más pobres que antes. En realidad antes lo que pasaba es que lo tenían todo, ¿no? Porque las cosas pertenecían a todos en común. Pero en un momento, o en este afán de riquezas del ser humano, hubo un sector minoritario que se apropió de todas las tierras. Y eso los hizo pobres a los otros, sin haber perdido nada. Porque no tenían nada, porque las cosas le pertenecían a todos. Porque como todo había cambiado a su alrededor, a excepción de ellos mismos, dice Rousseau, se vieron obligados a recibir o a robar su subsistencia de la mano de los ricos. Sí, porque ya no quedaba nada en el mundo que no fuera de alguien. Entonces los que se quedaron afuera, este sector numeroso de pobres que se quedaron afuera del juego, se quedaron sin nada en las manos. Mientras un sector minoritario se quedó con todo, se quedó con más de lo que podían necesitar a lo largo de toda su vida. Acá se está hablando de una primigenia acumulación originaria, ¿no? Como el de la que hablaba Marx. Acá hay un origen de las sociedades humanas en los que hay un sector minoritario que se apropia de lo que no es suyo, de lo que le pertenece al resto de los seres humanos. Los ricos los va a nombrar Rousseau. Ese es el nombre que les pone, los ricos. Y por el otro lado el sector mayoritario, que se queda sin nada en este juego, los denomina pobres. Y estos pobres que se quedaron afuera del juego, que se quedaron sin ningún terreno, sin ningún bien, se vieron obligados a recibir del rico su subsistencia o a robársela, si no le quedó otra. El que no tiene nada, el que se queda sin nada, bueno, para subsistir tiene o que robar o que esperar recibir algo del rico, a cambio de trabajo, supongo, porque el rico no te va a dar nada si vos no le das nada a cambio. Por lo menos este rico del que está hablando Rousseau, ¿no? A ver, acá más comentarios. Isaac, literatura, arte. Bueno, me perdí el contexto de ese comentario. Pero ahí tenemos otro problema. Si las cosas son de todos, me imagino que dice, sucede que nadie se compromete del todo. Nadie se responsabiliza. En cambio, cuando algo es tuyo, necesariamente tendrá que ponerse serio y responsable. Creo que está un poco sobrevalorada la seriedad y la responsabilidad. Si las cosas fueran de todos, bueno, no tendríamos que ser serios ni responsables, me imagino. ¿Para qué?
Eh, sí, no sé, tendremos que desarrollarlo un poco más y discutirlo. Pero sí, el compromiso con qué, ¿no? ¿Qué? Con el trabajo. Bien, sigo. Entonces, el pobre que llegó tarde a la repartición, que se durmió, podríamos decir, en porteño, ¿no? Se durmió, se quedó sin nada, tuvo mala suerte, poca reacción y se quedó pobre, ¿no? Se quedó sin nada en las manos. Lo único que hicieron los ricos, estos que está planteando Rousseau, es jugar más rápido que los pobres. Y los pobres desorientados se quedaron sin nada. De allí, dice, comenzaron a nacer, de acuerdo con los distintos caracteres de unos y otros, la dominación y la servidumbre, la violencia y las rapiñas. Acá empezó lo que se llama la delincuencia, ¿no? La delincuencia que no es otra cosa que los pobres que se quedaron afuera del juego tratando de sobrevivir, rapiñando algo de los ricos. Ya sea por trabajo o robándoles, ¿no? De alguna manera hay que rapiñar. Porque si no, esta gente se muere, ¿no? Están luchando por su vida. Los ricos, por su parte, apenas conocieron el placer de dominar, desdeñaron rápidamente todo lo demás, ¿sí? Cuando probaron eso, bueno, se dedicaron su vida a dominar, ¿no? Encontraron placer en el dominio de otras personas. Y sirviéndose de sus viejos esclavos para someter a otros nuevos, no pensaron más que en sojuzgar y esclavizar a sus vecinos. O sea, cuando vieron que su terreno chocaba con el del vecino, bueno, usó a sus propios esclavos para invadir el terreno vecino y así hacerse cada vez más poderosos, porque el poder endulza, de algún modo, por lo menos a este sector de la sociedad. Como esos lobos hambrientos, dice, que habiendo probado una vez la carne humana, rechazan cualquier otro alimento y solo quieren devorar hombres. Sí, los ricos cuando prueban la sangre humana, y acá puede ser literal la cuestión, ¿no? El placer de dominar a otros hombres. El rico prueba la sangre pobre, la sangre humana, y se hace adicto a eso. Más que al dinero, sí, ya acá el dinero casi no importa, los bienes, tener muchas cosas no importa, la cuestión es tener poder. Eso es lo que ambiciona este sector. Como los lobos cuando prueban sangre ajena, o sea, sangre humana, lo único que quieren es comer de esa carne, ¿no? A ver, Isaac, pero creo en algo, los pobres somos igual de buenos o malos que los ricos. Si un pobre gana la lotería, probablemente actuaría similar a un rico. Puede ser, ¿sí? Conozco muchos casos de esos, de gente que no tiene nada y cuando empieza a tener algo se comporta igual que el opresor, ¿no? Porque hay una suerte de envidia. Es lo que está de algún modo diciendo Rousseau acá. O sea, los pobres tuvieron mala suerte, sí, todo bien. Pero en el lugar de los ricos hubieran hecho lo mismo. Eso es lo que está aclarando Isaac. Y es pertinente, sí, estoy de acuerdo. O sea, esto fue que uno fue más rápido que el otro. No es que hay un sector de los seres humanos que es malo y otro que es bueno. Estos fueron más rápidos que los otros. Los otros, si hubieran tenido la oportunidad, hubieran hecho lo mismo. ¿Por qué? Y porque hay un fondo de igualdad entre los seres humanos. Eso es lo que nos planteó Rousseau. Entonces, si hay un fondo de igualdad, cualquiera hubiera podido ocupar cualquiera de los dos puestos. No es que hay un grupo de seres humanos que es peor que otro. Por ello lo estoy planteando de esa manera, ¿no? Digo, los ricos son malos y los pobres están sufriendo. Pero si partimos de un plano de igualdad, vemos que es una cuestión de suerte haber caído de uno u otro lado. El pobre, si hubiera podido acumular
o apropiarse de cosas primero, lo hubiera hecho también. Sí, fueron los perdedores en este juego, pero no... eh, eso no les quita esa humanidad, ¿no? De, de ambicionar el poder. Entonces sí, estoy de acuerdo con eso. No en todos los casos, pero sí en muchos. Si al ser humano le das un poco de poder y se endulza, a cualquiera, sí, ya sea pobre o rico. Bien, sigo. Así es como cuando los más poderosos o los más miserables hicieron de su fuerza o de sus necesidades una suerte de derecho al bien de otro, equivalente según ellos al derecho de propiedad, a la igualdad rota siguió un espantoso desorden. Así es como las usurpaciones de los ricos, las rapiñas de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos, ahogando la piedad natural. Acá está el término que me había olvidado, que siempre digo empatía, es la piedad, ¿no? Esa voz de la naturaleza, la voz de la justicia que tenemos los seres humanos, que había sido acallada, ¿no? Por esta ambición. Esta ambición del ser humano lo que hizo fue callar la piedad natural que tenemos todos. Esa sensación de aberración de ver sufrir a otra persona. Ahora a este ser humano no le importa ver sufrir a las otras personas. Esa pasión fue acallada, fue ahogada. Voy a releer otra vez esta parte. Dice, así es como cuando los más poderosos o los más miserables hicieron de su fuerza o de sus necesidades una suerte de derecho al bien de otro. El derecho, la ley del más fuerte, ¿no? Equivalente según ellos al derecho de propiedad. A la igualdad rota siguió un espantoso desorden. Así es como las usurpaciones de los ricos, las rapiñas de los pobres, las pasiones desenfrenadas de todos. Sí, acá lo que decía Isaac, todos son culpables de este desorden. Ahogando la piedad natural y la voz aún débil de la justicia, volvieron a los hombres avaros, ambiciosos y malvados. Sí, todo este devenir transformó a los hombres, empezando por la propiedad, ¿no? La propiedad hizo que se abriera esta brecha entre los seres humanos, e hizo que se convirtieran en avaros, ambiciosos y malvados. A ver... Comentarios, Carmen dice, de ahí la importancia del Estado para tratar de equiparar posibilidades. Sí, puede ser. Según Rousseau no. Según Rousseau, no, por lo menos en esta instancia, el Estado es la enfermedad para Rousseau. O sea, haber conformado un Estado, una república, es el peor error que pudieron hacer los seres humanos. Por lo menos basándose con este origen, ¿no? No es que va a hablar en contra del Estado Rousseau, para nada. Hay que transformar el Estado según Rousseau. Tendríamos que leer el contrato social para entender todo el panorama. Me parece que estaría bueno leer el contrato social, porque ahí cierra la historia y ahí nos propone Rousseau una sociedad bien armada, no armada como en esta instancia que habla de un origen trunco, un origen que tiene su fundamento en una especie de viveza de un grupo minoritario de hombres. ¿Es posible desarmar el Estado que se originó en esta estafa? Según Rousseau sí, se puede. No lo voy a explicar ahora porque es larguísimo, ¿no? Hay que leer el contrato social. Pero sí, habría que modificar el Estado.
tendríamos, en pocas palabras y hablando mal y pronto, tendríamos que estar todos los seres humanos ocupados de la legislación, básicamente. Todos los habitantes de un estado tendrían que dictar sus propias leyes para en ese caso poder hacer algo que les convenga a todos, ¿no? Es más complejo que eso, pero sí, la respuesta de Rousseau es esa. El Estado no tiene que ser eliminado, sí tiene que ser modificado de raíz. A ver, comentarios. No hay muchos. Vamos a tratar de terminar este párrafo, si puedo. Ahogando la piedad natural. Listo, eso ya lo leí. Entre el derecho del más fuerte y el derecho del primer ocupante, se suscitaba un conflicto perpetuo que solo terminaba en combates y muertes. Si este es el primer derecho de propiedad que podríamos decir que surgió, el derecho del más fuerte, o sea, yo tengo las cosas porque las puedo defender con la fuerza, y el derecho del primer ocupante, o sea, yo tengo derecho sobre esta tierra porque llegué primero, porque me la acerqué primero. ¿Sí? Sobre eso se basó este engaño, este robo, sobre la fuerza y sobre la primacía en el tiempo de apropiarse de la cosa. Por eso los que durmieron, los que fueron más lentos, listo, perdieron en este juego, se quedaron afuera. Y son la mayoría de la humanidad, ¿no? La sociedad naciente dio lugar al más horrible estado de guerra. Y acá está aludiendo, obviamente, a Thomas Hobbes. Dice, en esta instancia estamos en un estado de guerra, en una sociedad naciente que difiere muchísimo de la sociedad que planteaba al principio, del hombre en estado de naturaleza, ¿no? Hay un gran avance, para bien o para mal, de la sociedad que dio lugar a este estado de guerra. Este estado de guerra no es natural al ser humano, dice Rousseau. No es natural al ser humano estar en estado de guerra, no es malo por naturaleza, sino que todo lo que pasó en el medio, todo este robo, esta estafa, fue producto de una serie de vivadas de un grupo minoritario de hombres, ¿no? Habría que pensar si no, esto no es natural también, que el hombre se degenere de esta manera. Por ahí está la naturaleza humana, que pase esto. Y si no estuviera en la naturaleza humana no hubiera pasado. Pero sí, ya es meterme demasiado en complicaciones, ya terminando el encuentro, ¿no? No me quiero meter en complicaciones. El género humano envilecido, dice Rousseau, y desolado, no pudiendo ya retornar sobre sus pasos, ni renunciar a las desdichadas adquisiciones que había hecho, y trabajando solamente para su vergüenza, por el abuso de las facultades que lo honran, se puso a sí mismo en vísperas de la ruina. Sí, se arruinó la vida el ser humano haciendo todo esto. Sí, hablando en términos del ser humano en general, ¿no? Como la humanidad. La humanidad haciendo esto se hizo un mal irreversible, dice. La civilización para el ser humano es esto, es abrir una brecha de desigualdad entre ellos. Y esto es lo peor que pudo haber hecho el ser humano, abrir esta brecha de desigualdad. Esto es lo que tendría que hacer una modificación del Estado, ¿no? Volver a ese estado de igualdad inicial y vivir con igualdad de derechos, que no estaría pasando en esta instancia, dice Rousseau. O sea, nosotros la sociedad actual la basamos en este origen degenerado, podríamos decir, este origen trunco, donde hay un sector de la humanidad que salió perdiendo, el mayoritario. Entonces, para corregir este error,
habría que poner a todos los seres humanos, o tendríamos que buscar una solución que ponga a todos los seres humanos en un estado de igualdad. Habría que leer el contrato social para ver cuál es esa estrategia, ¿no?, que nos ofrece Rousseau, que es muy interesante, por cierto, ¿no? Bueno, vamos a dejarlo acá, porque ya estoy hace bastante tiempo y encontré un buen corte. Así que lo dejamos acá y seguimos el sábado que viene, ¿sí? No avanzamos mucho, pero sí reflexionamos bastante. Por lo menos yo reflexioné bastante. Espero que lo hayan disfrutado un poco. Nos vemos la semana que viene, el sábado, a las 10 de la mañana, como siempre. Bueno, gracias por participar, gracias a los que estuvieron viendo. Así que bueno, suerte. Chao.